Está con nosotros ahora el doctor Miguel Giusti. Miguel Giusti es doctor en filosofía por la Universidad de Tübingen, realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Frankfurt bajo la dirección de Jürgen Habermas, nada menos. Es académico de la Universidad Católica del Perú y director del Centro de Estudios Filosóficos de la misma universidad. Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía entre el 2004 y el 2009 y es autor de una serie de libros muy larga que no los podemos leer porque si no se nos llevaría el programa. Pero ahora vamos a hablar de otro libro que es el más reciente, que se llama Disfraces y extravíos sobre el descuido del alma. Es una serie de ensayos, tengo entendido. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por venir al programa, mucho gusto. Y feliz año, como se acostumbra decir en estos días. Feliz año también, sí. Bueno, tu obra se ha centrado siempre en una reflexión sobre la ética, ¿no es cierto? Me imagino que este libro va en la misma dirección. Sí, por supuesto, es un libro de ensayos de ética. Lo primero que diría es que son ensayos de fácil acceso, escritos con la intención de que puedan ser comprendidos por muchas personas, no por los especialistas, digamos, en filosofía, y que se ocupa del alma, si es que esa expresión todavía puede tener un significado actualmente, es decir, el alma en un sentido metafórico. El alma era una metáfora griega que se refería a la armonía de la vida humana. Y claro, el alma estaba en el ser humano, pero también debía estar en la sociedad y estaba en el cosmos y tenía que haber una cierta correspondencia. Y los griegos acuñaron una expresión que era muy importante para la educación, que era la expresión el cuidado del alma. En griego, cuidado del alma se dice terapeia psijes, es decir, psicoterapia. Exactamente esa palabra, psicoterapia, significaba y significa en castellano, en buen castellano, el cuidado del alma. Claro que con el tiempo han cambiado tanto las acepciones de las palabras, ¿no? Hoy la psicoterapia es un oficio que se practica en un consultorio, casi al margen de la vida social. En cambio, el cuidado del alma era una aspiración griega muy importante y la intención de estos ensayos es de explicar cómo en nuestra sociedad hay tantas formas de descuidar el alma, ¿no? Bueno, en fin, se me ocurren muchas preguntas, pero vamos a la filosofía, porque justo es, digamos, no sé si está bien definirla así, pero es como este intento por reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con la existencia, con el sentido de la vida misma, ¿no es cierto? Con entender el mundo que te rodea, entender tu propia condición, tu propio ser. Y de hecho todos manejamos de alguna manera alguna categoría de filosofía, aunque no lo sepamos, ¿no es cierto? Así como todos hacemos política, como se dice, aunque no lo queramos, ¿no es cierto? Claro, me parece muy acertado lo que dices. La filosofía es quizá la única de las disciplinas, por llamarla como las demás, que digamos, se ocupa de los problemas, los enigmas de la existencia misma, y como todo ser humano tiene una propia experiencia de esa existencia, pues en realidad en todo ser humano anida un filósofo, ¿no? Claro, hay formas de ejercitar la filosofía de manera profesional, porque uno dialoga con filósofos de otras épocas, pero más de un filósofo ha dicho que todos los seres humanos somos pues filósofos en potencia. Y de hecho, en una sociedad con tantos problemas de violencia, de corrupción, de delincuencia, obviamente para todos se plantean las preguntas sobre el sentido de la existencia, de manera que este libro quiere ser también un diálogo con las personas comunes y corrientes para que encuentren allí alimento para el alma. Mira, anoche estaba navegando por internet y me encuentro con un video que me dejó en shock, realmente. No sé si lo has visto, es dos de esas pandillas que se encuentran en la calle y se agarran a golpes, etcétera. Pues uno de ellos, cuando estaba huyendo, se cayó, entonces los enemigos le cayeron encima con todo, terminaron matándolo, además lanzándole una roca muy pesada en la cabeza. O sea, una cosa muy salvaje. Y por supuesto después le robaron, en fin, o sea, uno dice, pero entonces no hay una especie animal, excepto los seres humanos, en el mundo capaz de ese
nivel de violencia, de salvajismo y de maldad, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, siendo que estamos viviendo en una sociedad que nos permite tantísimas cosas, pueden haber rezagos o puede haber gente que se comporta de esta manera, ¿no es cierto? No, por supuesto. La violencia es quizás la expresión más contraria a la convivencia entre los seres humanos, pero formas de violencia hay muchas, ¿no? La que acabas de mencionar es una, la delincuencia y la corrupción, por ejemplo, que son comentadas como los dos grandes problemas de la democracia peruana. Son dos formas de violencia contra la libertad o de desconocimiento de un Estado de Derecho. Si en un país hay tanta corrupción o tanta delincuencia, quiere decir que el sistema democrático no está funcionando, ¿no? Y ese es el desafío más grande para el futuro de la democracia peruana. Claro que la violencia se expresa también en otras dimensiones o en otras relaciones en la política mundial, ¿no? La intolerancia entre culturas o la intolerancia religiosa, las formas de fanatismo, son también expresiones de violencia contra la convivencia humana, ¿no? Ahora, a partir de todo esto que hemos hablado, ¿qué cosa es la ética? ¿O cómo se puede definir en términos simples para que la gente entienda qué es la ética? Bueno, yo creo que una forma simple de definir la ética es llamarla una concepción valorativa de la vida, ¿eh? Una concepción valorativa de la vida que establece cuáles son los parámetros, las medidas en que la vida vale la pena de ser vivida y cuáles son los límites de la tolerancia entre las personas para que todos podamos ejercer nuestra libertad, aceptando la libertad de los otros, ¿no? Pero yo creo que el asunto medular es que la ética es una concepción valorativa de la vida que tiene que establecer parámetros de convivencia pacífica, ¿no? Y ahí yo te hacía esta pregunta no por rellenar el tiempo, sino porque también tengo una duda muy grande sobre estas cosas así como esta. Por ejemplo, la ética, la educación, ¿no es cierto? Y tú acabas de definir la educación, o lo que decían los griegos sobre la educación, pero lo cierto es que en la práctica, por ejemplo, la educación es la transmisión de valores, vamos a decir, y no siempre son buenos los valores. Entonces, hay quienes dicen la educación es la transmisión de valores, etcétera, de humanos y que hacen posible la convivencia y todo lo demás, pero también hay una educación que nos enseña a portarnos mal, ¿no es cierto? Y que es la que vemos cotidianamente. O sea, hay una educación, la televisión nos educa cuando vemos un cojo y la gente se ríe, ¿no es cierto? Hay que reírse de los cojos, ¿no es cierto? La educación es, me quedo con el vuelto, etcétera, ¿no? Esa educación existe y también forma parte de nuestro ser social. La ética también ocurre lo mismo con la ética, o sea, hay una ética del delincuente, hay una ética del violador, etcétera. Bueno, no sería la forma más apropiada de llamarla, ¿no? Nosotros hemos identificado la palabra ética con la conducta, digamos, valiosa, encomiable, con la conducta correcta, ¿no? Quizás no es del todo exacto decirlo así, pero por eso decimos también que una conducta como la que has referido sería una conducta antiética o no ética. Pero el asunto es que la ética está obviamente asociada a la generación, a la creación de buenos hábitos o de valores o de virtudes, como decían también los antiguos, ¿no? Buenas costumbres, ¿no? Formas digamos, de vivir que aprecien la calidad de la vida y que busquen la solidaridad, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir también porque ¿cómo se enseña la ética, ¿no? Los griegos, Platón y Aristóteles han escrito dos textos en los que se preguntan ¿se puede enseñar la ética? Y la respuesta que dan es que no se puede enseñar la ética como se enseña una disciplina científica, ¿no es cierto?, en clase y con un profesor, porque la ética está compuesta de prácticas, de buenas prácticas. Entonces, uno solo puede aprender por el ejemplo
por el ejemplo que recibe de los mayores en su sociedad o de la televisión o del entorno, ¿no es cierto? Entonces, claro, así como se pueden aprender buenas prácticas, se pueden aprender también malas prácticas. Y ese es el principal enemigo de la ética, digamos, el aprendizaje de malas prácticas. Ahora, yo por supuesto estoy haciendo aquí papel de abogado del diablo, ¿no? Pero, y continúo con mi reflexión que más bien va por el lado negativo, ¿no? ¿No será que tenemos una imagen sobrevalorada del ser humano? Yo estaba pensando en, tú debes haber leído esta novela de Demián de Hermann Hesse, ¿no? Donde habla de Abraxas, ¿no es cierto? Y con un amigo conversábamos, Abraxas pues es un dios bastante más humano, ¿no es cierto? O sea, no es todo bondad, es todo bondad y todo maldad al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor nosotros somos hijos de Abraxas, ¿no? Y nos creamos una imagen absolutamente idealizada del ser humano, cuando el ser humano en realidad es absolutamente, puede ser malvado, maldito, puede ser sí, por supuesto, muy bueno, también muy malo, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto. Yo diría el concepto central de la ética es la libertad. Y claro, con la libertad se pueden hacer cosas buenas y cosas malas. Es el concepto que vertebra toda la ética y por supuesto la vida social. Y yo diría, es obvio que los seres humanos podemos ser malvados y de hecho podemos expresar también múltiples formas de discriminación, de desconocimiento del otro. Y sin embargo yo creo que se puede decir hay una cierta conciencia progresiva de la necesidad de respetar la libertad de los otros, ¿no? Hegel decía que la historia de la humanidad no es otra cosa que la historia del progreso de la conciencia de la libertad, ¿no? Bueno, no siempre uno se convence de que eso sea cierto cuando ve las noticias, ¿no? Pero es evidente que el sentido de la ética es pues tratar de hacer posible cada vez más que cada vez un mayor número de personas tengan acceso a la libertad personal y que haya más tolerancia entre las sociedades, ¿no? Y hablando de tolerancia, estamos justo entrando en la época electoral donde ocurre todo lo contrario, ¿no? Más bien aflora la intolerancia y es muy interesante ver cómo esta intolerancia se transmite casi como una epidemia, ¿no es cierto? Donde tu candidato o tu candidata, ¿no es cierto?, es la que va a salvar al país y todos los demás son inmorales, son corruptos, son ladrones, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué tendemos esta tendencia maniquea a ver las cosas, ¿no? A ver el mundo en bueno y malo, Claro, sí, pero yo vería o diría que el problema principal del clima del debate político no es tanto el de la tolerancia o la intolerancia como el de la corrupción, ¿no? El enraizamiento en la sociedad peruana de manera casi institucionalizada de malas prácticas y de malos hábitos. Entonces, es como si toda la población supiera que hay una galería de candidatos que tienen todos rabo de paja, todos comprometidos con negocios turbios, haciendo alianzas contra natura, y entonces hay una desconfianza muy grande en la capacidad que puedan tener esos políticos ya no digo de cumplir con sus propuestas, porque ya también es un hábito que no se cumple. Sabemos que nos mienten, ¿cierto? Sino sobre todo de que vayan a ser cómplices o promotores de un sistema de corrupción que es el que le hace tanto daño a la propia sociedad, ¿no? En fin, bueno, todos estos temas son puntos de partida para reflexiones mayores, pero que son muy útiles, ¿no? Son muy importantes porque, digamos, en general reflexionar ya es un gran avance en lugar de simplemente vivir como motivado por lo inmediato, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, la invitación a la reflexión es importante y la invitación a pensar de que es posible o que es necesario, ¿no es cierto?, crear un sistema de reglas en el que se respete la libertad de todos, ¿no? Y que no haya unos que se aprovechen de los otros. Yo quería solo añadir que
Para mí es una satisfacción particular poder haber publicado este libro de ensayos en el sello del Fondo de Cultura Económica, porque es un sello muy prestigioso y además así también el libro va a tener una difusión mayor. Y le estoy muy agradecido al equipo de edición y al equipo que representa al Fondo de Cultura en el Perú. Yo recuerdo, y esta es la última, ¿ya? Uno de los ensayos de José Carlos Mariátegui, donde decía quienes tienden a pensar que el ser humano es cuerpo y alma, ¿no es cierto?, tienen esta visión de que el alma es pura y el cuerpo es corruptible, ¿no es cierto? Y son los mismos que dicen que el alma es lo que nos anima, de alguna manera, o sea, lo que nos induce a ser buenos. Y dice que en todo hay esta dualidad, ¿no? Pero dice, en realidad, y aterriza su idea en un concepto político contundente, ¿no? Dice, si el alma de la democracia es el Congreso, entonces estamos muy mal, ¿no es cierto? Porque todo lo que anima el deseo de vivir en democracia es lo que tenemos en la realidad, ¿no es cierto? Por supuesto, eso se puede aplicar para todas las ideologías, ¿no es cierto? Sí. Pero, y la reflexión iba en este sentido, ¿no? ¿Hasta qué punto el alma es realmente lo que nos anima, es un ideal es alcanzable por último? Claro, es muy buena la intuición que mencionas, porque el alma era para los griegos principio de vida. Entonces, claro, estamos ahora ya, por supuesto, usando la palabra en un sentido metafórico, ¿no? Principio de vitalidad de una sociedad o de una persona, del proyecto de vida de una persona. El alma tendría que ser, pues, aquello que nos mueve, nos anima, ¿no? Nos fortalece. Y yo creo que el centro que debería ser el alma de nuestra conducta moral es, pues, el promover la libertad y permitir que en una sociedad, por ejemplo, como la peruana, muchos peruanos que no tienen acceso a las mismas oportunidades lo puedan tener. O sea, una libertad que sea justa o que promueva la justicia, o una libertad que promueva la solidaridad. Bueno, en fin, ¿no? Hemos solamente arañado algunos de los temas que están en el libro Disfraces y Extravíos sobre el descuido del alma, de Miguel Yusti, que acaba de ser publicado efectivamente por el Fondo de Cultura Económica. Es un fondo una editorial muy importante. Ya se ha presentado, ¿no es cierto? Se presentó en la Feria del Libro Ricardo Palma. Muy bien. ¿Y está en venta en todas partes? En todas partes, claro. El libro se llama otra vez Disfraces y Extravíos sobre el descuido del alma, de Miguel Yusti. Muchas gracias, Miguel, por venir al programa. Muchas gracias. Encantado.